Un saludo para todos, compañeros, bienvenidos y bienvenidas a La Huella Guitar. Seguramente a más de uno, y especialmente a más de una, se le habrán puesto los pelos hasta el techo cuando haya visto el título de este vídeo. No parece muy políticamente correcto los tiempos que corren. Tenía yo un amigo, y esto es algo que dije ya hace mucho tiempo, hace muchos vídeos, que solía decir que el rock era una cosa hecha para hombres. Lo habían diseñado los hombres y que, si me daba cuenta, en realidad pues todos los grupos importantes, todos los guitarristas famosos eran hombres. La verdad es que nunca le di mucha importancia a esta frase. No creo que nadie sea mejor en un escenario o creando canciones o tocando la guitarra si es hombre o si es mujer, pero hay ciertas reflexiones que me gustaría hacer. Como seguramente sabrás, el año que viene se cumplirán 10 años desde que pusimos en marcha este canal, y durante ese tiempo, casi con 25 millones de visitas, he visto los datos y resulta que el 94,7% de esas visitas son de hombres y que el 5,3% son de mujeres. Dado que en este canal nunca nos referimos a hombre o mujer a la hora de explicar las cosas y de que hablamos de rock y de guitarras, pues ciertamente nos hace reflexionar. En este vídeo vamos a reflexionar mirando al pasado y de por qué es verdad eso que decía mi amigo de que el rock fue una música hecha por hombres. También pensaremos en el presente, si las cosas están cambiando o han cambiado o seguimos igual que hace tantísimas décadas. Haré hincapié también en las clases que imparto de guitarra, en la diferencia entre género, entre hombres y mujeres. Y también pensaremos en el futuro y si el rock, por las temáticas que ha abordado siempre, es un tipo de música o es una especie condenada a la extinción. Vamos a ello. Si hablamos de los orígenes del rock, tenemos que encontrarlos en el blues, como es lógico. El blues en realidad era un hombre con una guitarra subido en un escenario, hablando pues de las temáticas de una sociedad evidentemente muy distinta también, ¿no? Normalmente esas temáticas pues se centraban en la mujer y no tenían pelos en la lengua hablando de ellas, pues desde un contenido sexual o mujeres a las que querían, mujeres a las que odiaban, echaban de menos, pero evidentemente estamos hablando de un hombre y una guitarra. El pensar en una mujer subida en un escenario con una guitarra en aquella época era prácticamente impensable, ¿no? Seguramente habrá excepciones por ahí, como luego iremos viendo a lo largo de los años, pero no dejan de ser siempre como gotas aisladas dentro de un mar muy grande, evidentemente hecho de hombres. Cuando en los años 50 aparece el rock and roll, pues prácticamente hereda este tipo de temáticas, ¿no? El rock and roll hablaba de coches, de diversión y, por supuesto, de chicas. Fijaros lo que le costó a Elvis Presley sacar adelante esta música con todas las amenazas que tuvo y esa convulsión que produjo en la sociedad americana. Pues imaginaros una mujer que hubiera salido moviendo las caderas con una guitarra colgando y hablando del deseo que tenía hacia un determinado hombre, ¿no? Hubiera sido, pues eso, no hubiera sido posible, y por eso todos los pioneros del rock and roll pues eran hombres, ¿no? Desde el mismo Elvis Presley a Chuck Berry, a Jerry Lee Lewis, quien fuera si lo piensas, aunque todos conocemos ese caso de Sister Rosetta Tharpe, pero evidentemente ya no salía contoneándose al escenario ni hablando de hombres de esa manera. En las siguientes décadas, en los años 60, 70, evidentemente hubo grandes cambios y transformaciones en la sociedad, ¿no? Ese intentar equiparar algo más los derechos de una mujer al de un hombre, una revolución sexual, etcétera. Sin embargo, a nivel rock, a nivel guitarrístico, pues seguimos hablando prácticamente de hombres. Tengo aquí, por ejemplo, una Guitar World en la que hablaban de los 100 mejores solos, también de los mejores guitarristas de la historia del rock, y no hay ni una sola mujer, ¿no? Y eso viene a decir que en aquella época, por ejemplo, los años 70, era muy difícil encontrar mujeres que tocaran la guitarra en un escenario, ¿no? Podemos hablar de Nancy Wilson o después Bonnie Raitt en el blues, pero muy difícil, ¿no? Prácticamente todas las figuras de la guitarra han sido hombres, ¿no? En aquella década, y ahora veremos si ha cambiado algo la cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nos ponemos a pensar, pues seguimos teniendo que darle la razón a mi amigo cuando decía que el rock fue diseñado por hombres. Curiosamente, después empezaron a aparecer lo que podríamos llamar bandas pioneras en esto de ser mujeres en el escenario. El caso, por ejemplo, de una banda como las Runaways, ¿no? Que podríamos decir era la versión punk de un grupo como los Ramones, o las Girl School, la versión, digamos, femenina de Motorhead, o por qué no después las Vixen, pues digamos la versión femenina de Bon Jovi, ¿no? Quizá ese hecho de poder abrir puertas a otras mujeres a subir un escenario y a rockear, pues al final no dio tanto de sí como podía haber dado de sí, ¿no? Es importante que lo hicieran, pero no hubo una corriente de grupos en este caso formados por mujeres, que podríamos decir importante, no eran como la versión femenina de otros grupos, y no, con esto no quiero hacer de menos su música, que la he disfrutado muchísimo, ¿no? Pero hay que decir que quizá no tuvieron la repercusión que podrían haber tenido. En los años 80 quizá fue donde más se acentuó esa temática característica del rock and roll, en la que la mujer, por ejemplo, es objeto de deseo, ¿no? Todos disfrutamos en aquel momento de la música de bandas como Motley Crue, de Whitesnake, de Rat, de Poison, etcétera, ¿no? Con sus portadas y por supuesto con sus vídeos. La MTV pues también
también se encargó de estandarizar pues un tipo de contenido, ¿no? Eso tampoco hizo que la mujer se acercara más al escenario, sino que evidentemente tomara un rol pues mucho más pasivo otra vez, ¿no? Y decía, por ejemplo, el propio cantante de Ratt que después de un concierto se quedaban mirando la gente que había ido al concierto a principios de los 80 y eran todo hombres. Así que se fue creando, digamos, una sofisticación de la música para que llegara no solo al varón, sino que también llegara pues a otras edades y también, por supuesto, a la mujer. Pero que, como digo, no hizo para nada que surgieran bandas y grupos de mujeres. Estamos hablando de la época de oro del virtuosismo en la guitarra y solo recordamos seguramente a Jennifer Batten, ¿no? La guitarrista que toca con Michael Jackson, y es difícil encontrar otras guitarristas pues que pudieran estar pulso a pulso con los hombres. En las últimas décadas, cada vez, gracias a Dios, hemos visto más mujeres subidas a un escenario empuñando una guitarra, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Orianti o de la misma Anita Strauss en la banda Alice Cooper, ¿no? Hemos visto baterías en Motley Crue mujeres y hemos visto una bajista en Whitesnake. Sin embargo, comparado al número de hombres, comparado al número de grupos formados íntegramente por hombres, pues prácticamente otra vez es un número bajísimo, ¿no? Por eso un poco también el objetivo de este vídeo, ¿no? El ver si las cosas han cambiado o en realidad esto sigue siendo prácticamente lo mismo que antes. Lo que pasa es que vemos con más normalidad que una mujer pues se pueda subir a un escenario con una guitarra. Hablaba al principio de qué es lo que pasaba en mis clases, ¿no? Ya que también durante los años vas viendo como, por ejemplo, en guitarra eléctrica pues siempre suele haber más hombres que mujeres, ¿no? Algo curioso, y en guitarra española está más equiparado, ¿no? Pero sí que llama la atención que la guitarra eléctrica, que es, digamos, el instrumento, digamos, para el rock, pues siempre hay más hombres, lo cual pues viene a decir un poco que ese legado lo seguimos arrastrando, ¿no? De que sea más difícil pues que una mujer o se interese o cuando es muy pequeña pues se le ponga una guitarra eléctrica en las manos, ¿no? Y viene un poco, pues también es un poco el objetivo de este vídeo, ¿no? El ver si esto está cambiando o sigue exactamente igual. Por supuesto, para el futuro no tenemos bola de cristal, pero a tenor de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro canal, pues desde luego no es muy halagüeño, ¿no? Seguimos viendo esa diferencia, de ese interés diferente que hay entre hombres y mujeres, pues a la hora de acercarse a la guitarra y al rock. Habría que preguntarle a otros canales también, pero haciendo estadística en estos 10 años, de verdad que ese desnivel sigue estando ahí y sigue siendo enorme. Estaría bien que nos mandarais un comentario y nos comentarais, pues eso, qué pensáis del futuro del rock, de si por sus temáticas pensáis que ya no tiene sentido en la sociedad que vivimos, y esos cambios, esa transformación que se vive en la sociedad, pues evidentemente no es la misma que hace décadas, y eso puede hacer que una música como el rock pues sea una música del pasado, en el que esas diferencias entre hombres y mujeres pues hagan que no sea posible, pues eso, que aparezcan grupos y que sigan alegrándonos el día con esa increíble música. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.